Bueno, muy buenas tardes. Agradezco que estén acá. Pido mil disculpas haber llegado tarde, pero nada, hoy debuté con la primera convulsión de mi hija de 16 años y se me rompió el colectivo, llegó tarde, pero finalmente estoy acá, ¿bien? Así que pido mil disculpas. Está bien, por eso estoy acá. Está con todo el resto y está perfecto. Agradezco al comité organizador el haberme invitado, al Colegio de Psicólogos y a la Municipalidad de Cosquín de la invitación. Yo soy Eugenia Patiño y me pregunto, cuando leen todas esas cosas no sé en qué momento ni las hice, y creo que uno es lo que demuestra ser todos los días. Me parece buenísimo que alguien se dedique a ver cómo nos deshumaniza el sistema y no cómo nos rehumanizamos. Creo que lo que hacemos es educación, salud, tenemos una sensibilidad especial a la humanización y el sistema nos deshumaniza. Y es muy difícil ir contra el sistema, pero no es esa mi charla, no me voy a detener. Los trastornos generalizados del desarrollo con anterioridad implicaban una gran cantidad de trastornos y hoy se limitan a 3, que es el autismo infantil, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. El trastorno generalizado del desarrollo es un trastorno del desarrollo que se da a un niño que su cerebrito está evolucionando, no del todo correctamente, y como trastorno del desarrollo muchas veces nos toca hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos del desarrollo como el retraso mental, los trastornos de las habilidades motoras, los trastornos de la comunicación y los trastornos del aprendizaje, a los cuales muy frecuentemente está asociado el trastorno generalizado a otra patología. Generalmente es una causa frecuente de consulta de fracaso escolar, que seguramente lo debe haber mencionado el doctor Yuri esta mañana. Y generalmente son niños que cuando consultan pareciera que todo el mundo hoy tiene un déficit de atención y eso no es así. Cuando llegan a consulta hacemos diagnósticos diferenciales de qué es lo que puede tener ese niñito o el contexto que haga que ese niñito no esté funcionando correctamente. Dentro de los trastornos del desarrollo son trastornos que solamente el diagnóstico se hace a través de la clínica, en que se inician en la infancia, particularmente el trastorno generalizado se inicia antes de los 3 años de vida, y que las manifestaciones y la conducta de los chicos van a ir modificándose de acuerdo al periodo de la vida en que ese niño esté, y que siempre tenemos posibilidades de estar mejores, otra cosa que yo le digo a los papás, y en este continuum que es el desarrollo del trastorno generalizado, siempre tenemos que pensar que de donde estamos vamos a ir para adelante. Actualmente se piensa, se cree que un niño, sobre todo un autista de alto funcionamiento, podría pasar a en la edad adulta a tener una sintomatología compatible con un síndrome de Asperger. Yo creo que sí, que mejoran en un montón de cosas, pero ya hay unos patrones de diferencia de conducta y de funcionamiento cognitivo que se sostienen. Pero esto es personal. Veremos si en el tiempo se confirma. En realidad, salvo los chicos que tienen síndromes genéticos o de alta sospecha genética, las conductas que tienen los niños con trastornos del desarrollo son conductas normales, pero que se presentan en un individuo fuera de tiempo. O sea, un niño con un déficit intelectual, su conducta es normal y su cognitivo es normal, pero para un niño más chiquitito, o sea, no son conductas que están fuera o desviadas. La otra cosa es que la problemática del trastorno de neurodesarrollo es que los límites entre un continuum y otro es difícil de determinar, se hacen teniendo en cuenta algunas dimensiones y algunas conductas de acuerdo a la gravedad que tengan. Muchas veces los límites son arbitrarios y dependen del contexto en donde se evalúa el chico y de quién evalúa a ese chico. Por eso cuando pasamos a la estadística de cuántos hay de trastornos generalizados de desarrollo es muy amplia y tiene que ver muchas veces con quién evalúa el problema. Inclusive los criterios que tiene Estados Unidos muchas veces son mucho más amplios y hacen una estadística más elevada de lo que puede ser Europa.
Es un problema no tener un marcador, algo que a mí me diga qué es lo que hace el diagnóstico de TGD. No hay un marcador biológico, como yo puedo decir, a ver, si yo tengo alto el azúcar, veré más unos estudios más, si tengo diabetes o no, si mi tensión está alta. Esto no tenemos ningún marcador biológico, no hay ningún examen complementario que haga diagnóstico de TGD. Lo que no quiere decir que no se deba hacer algún estudio complementario. Para quedarnos seguros de que no hay algo que justifique la conducta de ese chico. Pero no me va a confirmar el diagnóstico de TGD y generalmente, por ser un trastorno del neurodesarrollo, da normal, porque en la medida en que se ha encontrado una causa, se ha sacado de criterio, por ejemplo, el síndrome de Rett, que antes estaba dentro del trastorno generalizado del desarrollo y está afuera porque se sabe que es una causa genética, que está en el cromosoma X. La otra cosa es que en los trastornos del neurodesarrollo, que es lo que habíamos visto recién, generalmente la comorbilidad es sumamente frecuente. Los chicos generalmente no tienen una patología única o un trastorno único, sino que se asocian a otros. Sabemos que los niños autistas muy frecuentemente, en un 80%, tienen un retardo mental agregado como una cosa extra, o que pueden tener los niños, por ejemplo, con síndrome de Asperger asociado a un autismo selectivo. O sea, es difícil ver un TGD puro, y la posibilidad de tener una sintomatología asociada hace que tengan posibilidades de tener dos, y eso complica totalmente el diagnóstico y el pronóstico. Y hace que a veces las prioridades de tratamiento por allí no sea el trastorno generalizado, sino otras conductas asociadas a esto. No existe cuando nosotros hablamos de trastornos de neurodesarrollo, siempre los papás nos preguntan lo mismo: ¿por qué? Y lamentablemente la mayoría de veces no sabemos decir el por qué. Sí sabemos que esto es una forma de funcionar del cerebrito de su hijo, que viene con que se está estructurando diferente a lo que se estructura en la mayoría de los chicos, y que la causa de que ese cerebrito no esté funcionando bien podría ser que no encontremos nada, pero existe una fuerte sospecha genética, porque no encontramos nada en el electro, ni en la resonancia, ni en lo genético, que es lo que normalmente se pide, pero vemos que después vamos a ver con los monocigóticos o los disigóticos, o si hacemos la historia clínica familiar, hay antecedentes muy frecuentemente en los niños con trastorno generalizado del desarrollo. Hay otros chicos que sí se le encuentra una alteración genética, y vamos a tener las patologías como el síndrome de Down, que a veces cursan con un autismo asociado, que no quiere decir que lo tengan que tener siempre, o la esclerosis tuberosa, que puede cursar con un trastorno generalizado, o el mismo Rett, que hoy está fuera del trastorno generalizado. Hay otras veces que se detecta una causa ambiental, por ejemplo, en niños que padecen una rubiola o congénita y que luego tienen un trastorno generalizado, pero hay muchos chicos que tienen rubiola y no tienen trastorno generalizado. Por lo tanto, hay una causa ambiental, pero se habla de una multifactorialidad, en donde siempre digo que uno tiene predisposición a hacer determinadas patologías y otras no. A ver, uno es vulnerable a hacer determinadas patologías, y hay un contexto medio que puede gatillar determinadas cosas. ¿Esto en qué lo vemos? Lo vemos en familias de cancerosos, y hay familias en donde el cáncer de mama es una cuestión frecuente, que tiene una carga genética importante. No todos lo tienen, pero cuando se junta el factor ambiental, yo digo que el azar, que se debe tener muy en cuenta, uno hace esa patología y no hace otra, ¿sí? Hay gente que hace, hay familias de Alzheimer y otras familias que no tienen Alzheimer por casualidad, ¿bien? Y tiene que ver con una base genética y una cuestión ambiental, que lo podría gatillar. Bien, cuando hablamos de trastornos del espectro autista, decimos que es un desorden del desarrollo, que es biocomportamental, se diagnostica conductualmente, sabemos que hay un sustrato neurobiológico, que es de severidad sumamente variable y que puede estar determinada por muchas causas. La severidad variable digo porque uno siempre tiene la impresión que hablar del espectro autista es hablar del niñito que no habla, que tiene el niñito en la mano, y nada más. Y en realidad vemos muchos niñitos que si hablan, si contactan, si juegan, se integran o los integramos, pero lo hacen ineficientemente. Y creo que es el que más sufre, porque es el chico que
que es consciente de lo que le pasa y se da cuenta que es distinto. Bien. Nosotros vamos a ver que el trastorno generalizado del desarrollo implica un continuum, que es el autismo, el Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Después vamos a ver los criterios, ¿está claro? Pero digamos que el más severo sería el autismo y el más ligero sería el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es difícil en niños con retardo mental profundo hacer un diagnóstico diferencial con un TGD, y es difícil con niños con un síndrome de Asperger muy leve hacer un diagnóstico diferencial con niños torpes sociales, ¿ya? Y que no sean un TGD. ¿Por qué decimos que este es un continuum, pero que a los tres lo incluye un trastorno? Porque vamos a ver que, si bien no tiene una etiología específica, pero cuando vamos a verle la causa que justifica la clínica, ya hay muchos estudios a nivel neuroanatómicos que se detectan cosas que en todos los chicos son en común. Por otro lado, clínicamente tienen síntomas que comparten y que son esos síntomas de gravedad variable y que no tienen que tener todos los síntomas, pero sí algunos, ahí los vamos a ver. Y por otro lado, esa sintomatología es totalmente diferente a otros cuadros, son particulares de este trastorno generalizado. Estos chicos responden a las intervenciones, que las intervenciones son particulares para el trastorno que tienen, y sí estoy convencida que mientras el tratamiento sea más temprano, el pronóstico es significativamente diferente. Yo siempre digo que, creo yo, que si lo tomamos a un niño chiquito, como cuando, para cualquier cosa que nos tomen desde chiquitos, si nos enseñan bien, tenemos más posibilidades de tomar ese patrón y funcionar mejor. Ahora, si nos enseñan mal, después tengo que desaprender para volver a aprender. Y a eso el sistema no le es fácil hacerlo. Esto lo digo no solamente acá, sino que lo digo en la patología de la lectoescritura que hay hoy, que no es patología, es metodología, ¿sí? Se enseña mal y después queremos que a cuarto grado funcionen bien. Lamento, tarde, ¿sí? Tenemos que desaprender para volver a aprender. Algún día aprenderemos como lo hacen otros, o sea, esto hay estudios y hay que comprueban que la metodología en algunas áreas que estamos utilizando está mal, pero nosotros seguimos probando. Bien. Cuando hablamos de un trastorno generalizado, siempre vamos a hablar de tres áreas que están comprometidas. Una es la interacción social, otra es la comunicación y otros son los patrones de conducta y de intereses que son restringidos, repetitivos y estereotipados. Ahora bien, no se tiene en cuenta para nada al hablar de un trastorno generalizado si ese chico tiene una inteligencia normal o no. Tiene inteligencia normal medida con una batería que la tomo entre comillas, porque en general uno ve chicos que pueden ser brillantes, pero digamos que funcionalmente, si la inteligencia es la resolución de problemas de la vida diaria, estos chicos tienen muchísimos problemas para resolver problemas de la vida diaria. La otra cosa es que no hay ningún criterio biológico. Estos chicos no todos tienen epilepsia, pero los más graves sí. No todos tienen trastornos motores, pero sobre todo los Asperger tienen más problemas motores que los autistas. Y mucho menos frecuentemente tienen problemas auditivos o problemas visuales, perceptivos puros. Y que haya o no una etiología tampoco me va a cambiar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Cuando nosotros vemos los niveles de clasificación, el único nivel que se está trabajando actualmente con el DSM-4 o con el CI es el sintomatológico, porque están buscando dónde está afectado el sistema y están buscando cuál es la etiología. En realidad yo creo que la etiología no es una en particular, sino que esa etiología actúa sobre el sistema y el sistema da la clínica. Y también creo que estamos tratando de una función superior, de alta complejidad, como es la comunicación y como es la interacción, y en donde todo el sistema se pone en funcionamiento y dependerá en qué parte del sistema esté afectado la clínica que se presenta. Bien,
Entonces, pensando en el trastorno, el Asperger, sepan que salió, perdón, el desintegrativo infantil ya salió, y antes estaba acá en mi cuadro red, que salió antes todavía. Bien. Cuando hablamos de autismo, es un niño que tiene los 3 dominios afectados, y que por lo menos, cuando uno tilda y pregunta, tiene que tener 6 dominios afectados. Cuando digo los 3 dominios, digo la interacción social, que sí o sí tiene que estar afectado en cualquier trastorno generalizado del desarrollo, la comunicación y los patrones de conducta e intereses repetitivos, restringidos, estereotipados. Como ustedes verán, con que tenga interacción social, después vamos a ver cuáles son los criterios. Quiero saber una cosa, ¿ustedes ya saben todo esto? Porque paso a otra. Ah, bien, no quiero ser pesada con una cosa que por ahí ya vamos a tratar de ser un poco con la teoría de la mente. ¿Está claro? Pues si no, por ahí estoy dando cosas que a ustedes les caen de maduro. Bien, entonces, piensen que con que tenga 2 criterios de interacción social, no los 4, 2. Si tiene 4 de comunicación, y aunque no tenga patrones de conducta, pasa a ser un TGD. O sea, no tiene que andar con un chico aleteando para que sea un TGD. Ni todo chico que aletea es un TGD. ¿Bien? La otra cosa que tenemos que saber es que una golondrina no hace verano. El diagnóstico por un síntoma no existe. Entonces, en interacción social tiene que tener 2, en comunicación por lo menos tiene que tener 1, y en patrones de conducta por lo menos tiene que tener 1. Pero la sumatoria de todo tiene que ser 6, ¿se entiende? ¿Sí? Cuando se habla de Asperger, no sé qué me pasó, les puedo asegurar que me rompí el alma para que eso no sucediera. Pero no, yo hago maravillas con la computadora y realmente me pasan estas cosas. Bien, cuando hablo de Asperger, lo que tiene que estar afectados son 2 dominios, sí o sí, obviamente la interacción, y en DSM-4 dice que no había problemas de comunicación, pero ahí lo vamos a ver que sí había algunos problemas de comunicación, y que un Asperger tiene problemas de comunicación, porque el trastorno semántico pragmático lo tienen todos. Entonces dicen que el niño Asperger tiene por lo menos un criterio de interacción social y tiene un criterio del patrón de conducta repetitiva. Y después vamos a ver en los criterios actuales de comunicación que cambian, y el DSM-5 que está en revisión se ha cambiado totalmente la tipología, y les voy a decir en qué va a quedar, aparentemente. Entonces, 2 dominios, y con que tenga 2 tildados, es un síndrome de Asperger. Entonces, el espectro se ha aumentado muchísimo. Hay mucho más síndrome de Asperger que lo que uno creía. Entonces, esta cosa que todo el mundo dice, si hay una epidemia de Asperger y de trastornos generalizados, etc., yo creo que con los diagnósticos nuevos que hay, uno hace más diagnósticos porque los encuentra, la gente sabe más de trastornos generalizados del desarrollo, entonces los busca. Yo digo que uno nunca busca lo que no sabe. Y bueno, ahí lo estamos buscando, y la gente en general sabe mucho más de trastornos generalizados del desarrollo. En formar gente, por ejemplo en colegios y etcétera, las docentes por ahí se forman y dicen, ah, pero mira, tal uno tiene tal cosa, y me parece que a este chiquito le pasa esto. Me pasa con madres que son docentes y son madres de niños con Asperger que lo comentan en su colegio y encuentran otros chicos. Me pasa con mis hijas que están en la universidad y en medicina, y ella va encontrando algunos compañeros que son Asperger, y cuando yo les doy clase de medicina, que soy me tocan en neurología, entre ellos muchas veces se diagnostican o dicen, miren, como diciendo, este otro es, y que no es tan mal. O sea, si vieron The Big Bang, Sheldon es un Asperger por excelencia, es fantástico, está de novio con otro Asperger, y los otros no son Asperger. ¿Bien? A él le va muy bien, es muy feliz, no le molesta a nadie. Bien. Cuando hablamos del no especificado, también tiene que tener 2 dominios afectados, y también con que tildemos 2 conductas ya es. Entonces, la interacción social recíproca
Sí o sí tiene que ser, la comunicación puede o no ser, y los patrones de conducta pueden no ser, pero con que tenga uno y interacción uno, ya está. ¿Está claro? ¿Sí? El tema es después ver la gravedad. Quien más tilda es más grave y quien más tilda es más autista. Quien menos tilda, menos grave y es más Asperger o más trastorno generalizado del desarrollo no específico. Bien. ¿Cuáles son los criterios de interacción social? Les quiero decir que vieron que había 3 criterios. Próximamente parece ser que en la nueva clasificación se van a tener en cuenta. Dentro del continuo, por un lado, los trastornos de interacción social / comunicación, porque se habla de un trastorno de la pragmática y lo que tiene que ver con eso, con interacción eficiente, y por otro lado van a hablar de actividades, intereses, repetitivos, restricciones, y ahí van a sacar con esas 2 cosas los criterios diagnósticos. ¿Estamos? Lo que voy a tratar de ver si puedo es acercarle algo que tal vez todo el mundo sepa, pero para mí es como reciente esto de que la próxima clasificación va a ser 2, de que han sacado muchos trastornos generalizados. Bien, entonces, ¿qué tener en cuenta en la interacción social? Punto número 1, que estos chicos no usan los comportamientos no verbales, como es el contacto visual, como es los gestos, las caras, las posturas, todo lo que uno hace no verbal para comunicarse con el otro eficientemente, que es muchísimo lo que hacemos. Tal es así que lo que yo digo en un 60% está dado el significado por lo que yo hago, no por lo que yo digo. O sea, mis palabras dicen bastante poco al lado de lo que yo digo con mi contexto. ¿Estamos? La otra cosa es la incapacidad para desarrollar relaciones con los pares, y en esto es importante tener en cuenta adecuadas al nivel de desarrollo, porque si yo tengo un nene con una edad mental de 3 años, no le puedo, aunque tenga 20, yo no le puedo pedir que funcione como uno de 20 para saber si se relaciona con sus pares correctamente o no, sino que ese chico va a funcionar a uno de 3. Si yo tengo un chiquito con una edad mental de 1 año, no le puedo pedir que tenga un juego simbólico, ¿ya? Entonces, adecuado a su edad de desarrollo. La otra es la tendencia espontánea a compartir con otras personas disfrutes, intereses, actividades. Estos chicos normalmente no buscan al otro. Nosotros les insistimos y por ahí buscan al otro, pero generalmente es motivado desde un adulto. Y está bueno, hay que hacerlo. No digo que no hay que hacerlo, pero cuando lo vemos en clínica o espontáneamente, lo primero que dice la mamá es que en general no tienen tendencia a buscar al otro para compartir, sí para demandar, sí para pedir, sí para satisfacer una cuestión personal. Y la otra es la falta de reciprocidad social o emocional, en donde por ahí los papás, que no quiere decir que no me quieran, porque es muy duro cuando yo le digo a un papá, ese abrazo no es un abrazo afectuoso, es necesidad de contacto físico, pero no tiene nada que ver con el querer. Ellos sienten, piensan diferentes a nosotros, no nos entienden. El otro día me pasó con una mamá que tiene un niño con TGD y entonces le doy una medicación. Entonces al final de la medicación digo, bueno, ya veníamos subiendo la medicación, le estaba explicando, entonces yo le digo a la mamá, y hasta acá llegamos. ¿Sí? Hasta acá llegamos, era que no le subimos más la medicación, para mí. ¿Estamos? Bueno, se va la mamá, me manda mensajitos una vez a la semana a los pacientes para ver cómo andan. Bueno, bien, mal. La semana que viene voy. Bueno, digo, ¿qué pasó? Llega a consulta y me dice, bueno, desde que no toma la medicación, yo digo, pero si yo tengo que usted está tomando risperidona. Sí, pero usted me dijo, hasta acá llegué y yo se la suspendí. ¿Estamos? Entonces, yo digo, usted vio que usted no me entendió, yo tal vez fui poco clara, su hijo le entiende menos y usted no le entiende a su hijo. O sea, estas cosas que se confunden y que no tienen que ver con los afectos, y esto me parece importante hablarlo con los papás, porque tienen que ver con una diferente forma de sentir y una diferente forma de expresar. Que no le guste que lo toquen no quiere decir que no me quieren. Usted imagínense, con esto que hablaron recién y antes, un médico que tiene que explicarle todo esto a una mamá en un consultorio de pediatría, de neurología, que tiene
Normalmente 15 minutos para atender 25 pacientes en el día, porque el sistema se lo impone. O sea, nada, la madre sale más desorientada de lo que entró, con 200 millones de dudas. Pero bueno, digo que es el sistema, pero estaría bueno tener tiempo para eso. Por suerte, me doy esos gustos. Con respecto a la comunicación, y vuelvo a insistir, hay chicos que son súper afectuosos, porque no tienen que tener todos los criterios de eso. Con que tengan 2 para TGD, para autismo va, con que tengan 1 para Asperger va, con que tengan 1 para no especificado va. ¿Sí? Entonces, no hay 2 chicos iguales. En cuanto a comunicación, en el autismo dice que tiene que tener un retraso, una ausencia en el desarrollo del lenguaje oral. Pero lo importante acá es que el chico no hace nada por compensarlo con otras cosas. A ver, un niño sordo es un niño que me mira a la cara, se desespera porque yo lo atiendo, me agarra la cara para que yo lo mire, empieza a hacer gestos por todos lados para que poder comunicarse y transferir lo que él quiere. ¿Estamos? Entonces, estos chicos no usan medios alternativos, son bastante, algunos muy anímicos, otros sin mímica y sin gestos y sin tonos y sin nada, o sea, todo es una melodía muy particular. Personas que hablan, porque hay muchos autistas que hablan mucho más de lo que entienden, y la mamá cree que entiende todo, los chicos no entienden, hablan, y generalmente lo que hacen es esto, repetir lo que escucharon. Entonces, en los chicos que hablan, por ahí tienen dificultades para iniciar una conversación o para mantenerla o para darse cuenta de que inician una conversación siempre de lo mismo, no tienen ni idea de cómo en la conversación se van cambiando de temas, o el esto de tomar turnos en una conversación que lo tiene un chiquito de meses, cuando espera el turno corporal con el otro al que miro y al que hago una atención con el juguetito que yo estoy viendo, y el otro no habla, pero me entiende, ¿sí? Y yo lo entiendo al otro. Porque la otra cosa es que saber que estos chicos tienen un problema de comunicación, pero nosotros también lo tenemos, ¿no? Tenemos que aprender a ver cómo nos comunicamos con ellos. Entonces, ayer tenía un pequeñito que como anda fantástico en el colegio, y un chiquito que es de re buen pronóstico en trastorno generalizado del desarrollo, es un Asperger, creen que no hay que tratarlo. Y sí hay que tratarlo, porque el chico es estrambótico, ¿sí? Entonces viene y dice el niño, la piscina, y habla con una melodía re rara, y todo el mundo lo mira como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Estamos? O no sabe compartir, o no sabe jugar, pero como está bien solo, y no, hay que enseñarlo. Y creo que tienen posibilidades de aprender. Sobre todo cuando cognitivamente son buenos, después entra la parte cognitiva que los ayuda a modificar y pueden entender qué es lo que les pasa, por qué reaccionan tan mal con el entorno, por qué el entorno reacciona mal con ellos. ¿Estamos? Bien, la otra cosa es la estereotipia en el lenguaje, que es la ecolalia directa o la ecolalia diferida, o sea, repetir las cosas inmediatamente o después, con o sin contextualizado a lo que me están preguntando o a la situación, y luego los chicos que tienen un lenguaje propio, que es una jerga, y por último, hay algunos niños que lo que tienen es la falta de un juego realista, espontáneo, variado, un juego de imitación social. Piensen que son chicos que no se pueden poner en un lugar del otro, o sea, que difícilmente pueden jugar a las muñecas y esta se siente bien y esta se siente mal, y hacen todo el ponerse en el lugar del otro, y más si son dos, se les complica mucho más. Bien, y los comportamientos, hay niños que tienen un foco de interés, y esto lo vemos sí muy frecuentemente, se interesan por un solo tipo de cosas, pero eso de lo que se interesan resulta extraño por la cantidad que se interesan y por el contenido por lo que se interesan. A ver, hay niños que les interesan los dinosaurios, a todos los chicos les interesan los dinosaurios, es normal que jueguen con los dinosaurios, pero ellos saben el largo del cuello del dinosaurio, el peso del dinosaurio, cuando apareció el dinosaurio, cuando desapareció el dinosaurio, los otros juegan al dinosaurio. Bien, entonces, el tema es la intensidad del conocimiento o el contenido del conocimiento. Y que no es que no hay que dejárselo a jugar, ¿sí? Pero hay que funcionalizarlo,
porque los otros chicos también juegan con el dinosaurio. Ayer una mamá, el Blade, el jueguito del Blade, bien, los niños autistas por ahí tienen una muy buena motricidad fina, entonces andan bárbaro con el Blade. Y entonces lo digo a comentario de lo que uno hace, lo que es tan simple decirle a una mamá, no se le ocurra sacarle el Blade ni por casualidad, porque él llega al colegio, todo el mundo lo está esperando para el Blade, juegan con él, él gana a todo el mundo, realmente interacciona, y el otro día la mamá se enojó y no se le ocurrió mejor idea que si no llevas el Blade al colegio. Yo le dije, ¿cómo que no lleva el Blade al colegio? El Blade se le rompe, desaparece, usted sale y se le compra el Blade, porque es lo que lo interactúa. O por ejemplo, el enano tenía sus autitos y entonces el que quería llevar otro autito, y la madre le dice, no, porque te sacan los autitos, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero él si lleva otro autito, el otro lo mira para jugar con él con el autito, si lleva uno solo nadie le mira. ¿Vamos? Entonces, digo, por ahí uno, en esas cosas de todo tan simple, y que es cuestión de sentarse, hablar con esa madre, ir a ver al chico al colegio lo que hace, para después buscar la estrategia. Bien. La otra cosa son las rutinas. Las rutinas están buenísimas. Todos nosotros debemos tener una rutina. Nos levantamos, lavamos dientes, que yo hagan lo que quieran, pero tenemos una rutina. El tema es que la rutina de ellos son no funcionales. Se tienen que sentar siempre en el mismo lugar, van al baño primero, se sacan la ropa, la ponen en tal lugar, después se buscan el jaboncito en tal lado, después buscan tal toalla, después... O sea, una cosa que si se lo modificamos es un escándalo. Los manierismos motores, que son estos que pueden ser los aleteos o las miradas, las giradas de los ojos, y la preocupación persistente por parte de los objetos, por ejemplo, los chicos que en vez de jugar con el objeto, lo que hacen es jugar con las rueditas del objeto, desarmar los objetos, pero no interesarse por el objeto. La otra cosa, yo voy a decir una cosa, díganme cuánto me queda. 10, bien. Es que todos estos niños en general tienen un problema de conducta. El problema de conducta lo tienen porque no los entendemos. Y los padres a veces no los entendemos, nos ponemos de muy mal humor, que tenemos muy poca paciencia, y a veces decimos, le voy a tener paciencia, y otras veces los padres dicen, no, me está tomando el pelo, me agotó la paciencia. En los problemas de integración sensorial de estos chicos es sumamente importante y tiene que ver con la alteración en el procesamiento de la información que tiene que ver con su sustrato neuroanatómico que se sabe hoy, que son unas microcolumnas que tiene el cerebrito, que hace que se procesen las cosas bien. Hay chicos que son muy sensibles auditivamente, visualmente, táctilmente, gustativamente, etc. Y hay otros que son hiporreactivos a los estímulos. A veces son hiporreactivos, por ejemplo, porque lo gritamos 100.000 veces y no se dan vuelta, pero si escuchan una moto fuerte se tapan los ojitos, estoy bien yo, las orejas en lo posible. Estos chicos tienen una inestabilidad emocional porque nosotros no tenemos idea de qué están frustrados, pero se frustran fácilmente porque en realidad no entienden el contexto. Tienen experiencias y sensaciones desagradables que para nosotros, a la vista, nos parece que se enojó este. Pero el otro día había un chiquito, estaba en la puerta, así como él, y estaba el señorito maestro, y al lado estaba el niñito Asperger. Y el curso era de terror. Entonces, con esto de que la señorita no entendió por qué se enojó. Entonces, y aparte son chicos que saben una regla y la siguen, son recorrectos, nunca nos van a mentir, nunca nos van a robar, nunca nada, porque si vos lees una regla, clarísima. Entonces estaba al lado de él, el curso era un desorden, el profe dice, estoy pintada, y el chico le mira y le dice, sí. La señorita se olvidó de que este curso era un desastre, se dio vuelta y le dijo, y ahora te vas a dirección y te pones 3 monedas. El chico le miró y le dijo, pero está loca. Si yo no hice nada, entonces más enojado todavía, cerró la puerta porque estaba indignado, porque le parecía súper injusto. La señorita dejó el curso, lo acompañó a la dirección y le puso 10 amonestaciones. El chico estaba indignado, entonces cosas que como no los entendemos, ellos reaccionan de una forma que para ese señor no tenía sentido. ¿Cómo va a reaccionar de semejante forma? Primero la conducta, el primero que lo hizo, que fue totalmente desubicada según la señorita, y después cómo va a reaccionar tan mal.
Bueno, la otra cosa es que estos chicos, evidentemente, en este mundo que viven, que es un caos, los niveles de ansiedad son altísimos, los niveles de impulsividad son altísimos y la rigidez cognitiva ya la conocerán todos ustedes. Bien, hablamos de un continuum porque, a ver, hay argumentos genéticos que dicen que esto es un continuum y no se trata de patologías diferentes. O sea, estos chicos, si lo analizamos la familia, hay antecedentes psiquiátricos en general altos en los dos, ¿sí? Y muy frecuentemente en primera línea encontramos en padres o en hermanos, y el otro día, y por ahí no es el mismo trastorno, ¿está claro? Por ejemplo, yo tenía un niñito que lo traían por un autismo y en realidad me di cuenta que el padre era un Asperger, y la madre, cada vez que le hacía el diagnóstico, cuando le empecé a hacer el diagnóstico del hijo, me miraba con una cara, y entonces el padre llegó a decirme: yo no sé por qué usted lo quiere socializar a mi hijo no le gusta socializar, igual que a mí. ¿Vamos? Y el padre era un Asperger perfecto, pero trabajaba, había hecho su vida, se había encontrado esta mujer que se llevaban bien, ¿vamos? Y en las familias, entonces, en una misma familia puede haber niños con Asperger, niños con déficit no especificado, niños con autismo, o inclusive por las áreas que toca, a veces vemos que hay familias con ADH o con depresiones o bipolares, etc. Hay argumentos anatómicos, porque todos estos chiquitos pareciera que tienen una misma alteración, que es la organización de esas columnitas que tiene el cerebro, que forma el cerebro, que tienen que ver con el procesamiento de la información. Y la otra cosa es que el cociente intelectual de los niños con autismo no tiene nada que ver con la cantidad de mini columnas que estén lesionadas, ¿vamos? Y vuelve a ser que la diferencia entre uno y otra patología es la gravedad de las manifestaciones más que la clínica. Perdón, la clínica y la gravedad de las manifestaciones más que cualquier otra cosa. El fenotipo ampliado es esto, que es por algo que se está trabajando nuevo, las manifestaciones autistas que hay en familiares directos de los niños. Bien, cuando se acuerdan que decían que el síndrome de Asperger no tenía problemas de comunicación, no es así. En principio se acepta que un niño con síndrome de Asperger puede tener un problema leve de lenguaje y empezar a hablar palabras simples a los 2 años, cuando saben ustedes que es al año, y empezar a armar frases a los 3, cuando saben que es a los 2. Pero en general el Asperger tiene unos niveles de lenguaje formal, o sea, en articular bien y en armar las frases perfecto, y su coeficiente intelectual es normal. Pero son chicos que tienen problemas para tomar el turno en la palabra, no respetan esto de que primero hablo yo, después hablas vos, entonces la coherencia en la comunicación está muy mal. Generalmente hablan y hablan de lo que a ellos les interesa. Conclusión, tiende a ser un monólogo en vez de un diálogo, y evidentemente ese monólogo a los adultos les fascina, porque el chico me va a hablar de cosas que yo no sé ni dónde saca, ¿sí? Pero es por sus intereses especiales. Entonces por ahí hablan de Roma y saben más de Roma que de la profesora, pero eso después vamos a ver que les trae otro problema, que es el chiquito pedante. ¿Y qué se cree ese chiquito que me viene a dar historia? Que yo soy el profesor de historia y él el alumno, ¿sí? En vez de decir, bueno, si sabe tanto de historia, vamos a ver cómo hacemos para que todo el mundo lo colegio, que sabe muchísimo de historia, y él pueda dar clases de historia. ¿Vamos? Bien. No saben iniciar una conversación o mantener los cambios de temas dentro de una conversación. Conclusión, él cambia el tema de conversación cuando quiere. Cuando uno lo quiere desviar, él vuelve, ¿no? Vuelve. Y la otra cosa es no entender el lenguaje figurado, que es esto que les acabo de decir de este chico. No entiende las metáforas, los dobles sentidos, los significados implícitos, las formas de cortesía, o sea, interpreta literalmente. Y nosotros no los interpretamos a ellos. La otra cosa es que no hacen clarificaciones. Nosotros normalmente cuando no me entienden, ahora están todos callados, o sea que si no me entienden, una lástima. Pero normalmente cuando uno dialoga con el otro, tiene la posibilidad de que el otro me diga, a ver, no te entendí nada.
¿sí? Y puedo yo preguntar una cosa en general como ¿qué? O no te entendí, o preguntar en particular, decirme que esa palabra tan rebuscada que estás diciendo no tengo idea qué es. ¿Estamos? Entonces, uno se tiene que preocupar, y espero estarlo más o menos cumpliendo para que ustedes entiendan lo que yo digo. Si no, lo mío sería un fracaso. Bien, y hay diferentes recursos para hacerlo. Entonces, el síndrome de Asperger es un niño que pasa por un pequeño sabio, un niño pedante, por esto que yo les digo. Hay niños Asperger que tienen un autismo selectivo agregado y la hiperlexia. Los padres dicen, ay, es lector, lee, pero tiene idea de lo que están diciendo. Leen en general, algunos, otros sí, sobre todo los temas que son de interés. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros decimos que no tiene un problema de comunicación, y así lo dice el DSM-4, no es tan así. Tiene un síndrome semántico pragmático y según Gilbert debería tener al menos 3 de las siguientes características. Retraso en el desarrollo del lenguaje, esos que empiezan a hablar a los 2 y frases a los 3. Tendría que tener un lenguaje expresivo superficialmente correcto. Si ustedes tienen un niño Asperger, habla perfecto y hace unas estructuras gramaticales perfectas, pero tan perfectas que es un extraño. Tiene un lenguaje pedante porque el vocabulario que usa es muy elevado, que tiene que ver con sus intereses normalmente, o los papás dicen, bueno, no, pero que yo tengo la empleada peruana, antes era la peruana, a mí cuando me decían tengo la empleada peruana se me paraban todos los pelos así, porque no es la empleada peruana, es lo que es la tendencia rígida a copiar al que tengo al lado, a los dibujitos, a lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja esa melodía pedante? Haciéndole escuchar diferentes melodías, reconociendo y enseñándole a él cuál es la melodía que yo quiero que él aprenda. ¿Estamos? No porque yo quiero que él haga lo que yo quiera, sino porque es una forma de integrarlo mejor socialmente. Y después, la otra cosa, la prosodia extravagante, siempre hablan como... Uno le pregunta al papá, dice, digo, ¿y habla raro? No, nunca nadie le preguntó si era peruano, mexicano. Ah, sí, eso sí, pero habla raro, ¿eh? Y entra y uno dice, sí, pero los padres se acostumbran a esto. Y la otra cosa es la literalidad en la comprensión. La otra cosa es que para hacer un diagnóstico TGD hay que estar con el chico un tiempo, porque si estamos y el chico gira y camina y habla y le pregunta cosas a la madre, pero no se está con el chico, seguramente no vamos a llevar un diagnóstico de Asperger, le vamos a decir los neurólogos a la madre que no tiene nada. Y entonces va a la psicopedagoga, al psicólogo, al fonoaudiólogo, le dice que no es nada, y ya si lo dijo el neurólogo, chao, ¿listo? Está listo, está dado de alta, y a partir de ahí, todo lo que dicen en el control están locos. La señorita, etc. Bien. Y hay otro criterio que es de este hombre que dice que con 2 de las siguientes condiciones del lenguaje estaríamos frente a un síndrome de Asperger, o sea, habría que tener con el síndrome de Asperger. Una es la inflexión, porque por ahí hablan como permanentemente preguntando. Otro es la verborrea, hablan. Otros son parcos, por el contrario, la falta de cohesión en una conversación, hablan, se responden. El uso idiosincrático de frases a veces tienen esta carga, y los patrones de lenguaje repetitivos, que uno cree que solamente lo tiene el autismo, y el Asperger también tiene cuestiones repetitivas en el lenguaje, como ecolalias. Una pregunta. Sí. El tono de voz de Asperger también... Vengo otro día. ¿Qué? Sí. Sí, yo estoy escuchándote. El tono de voz del Asperger, un pacientito que yo tuve la oportunidad de evaluar, como un tono metálico, digamos, ¿no? Raro. Sí. Aparte de todas estas cuestiones de lenguaje. Pero son imitaciones de algo que han escuchado. ¿Estamos? Y uno dice, bueno, está bien, pero lo que más escuchan es a la madre o a uno, pero no, es que se pegan esas cosas. Bien, la otra cosa es que habíamos dicho que estos niños generalmente tienen comorbilidad, otras patologías asociadas, como pueden ser, y generalmente la consulta de un chico con trastorno generalizado del desarrollo, salvo que sea muy chiquitito, cuando ya son grandes, son otras. Vienen porque son inquietos, vienen porque son desatentos, vienen porque son torpes motores, no, salvo que tengan un grito espantoso y ya no escriban nada, pero la torpeza motora uno lo ve en que una de las cosas, sobre todo en los varones, que los aísla porque no juegan al fútbol, pero aparte de que no juegan, pues son mal, ¿estamos? Aunque se lo propongan, y la madre que hace lo primero que hace va y lo pone en fútbol. No, señor, no lo ponga en fútbol. ¿Está claro? Porque no puede, pobrecito. Encima que no le gusta, no puede. Entonces es
para burla, etc. El trastorno de ansiedad, la inestabilidad en el estado de ánimo, la depresión, sobre todo en los chicos Asperger adultos, el cuadro depresivo es frecuente, la sintomatología obsesiva y el síndrome de Tourette. Mientras más cuadros, peor pronóstico. Momento, les voy a decir síntesis. Bien, entonces, para el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, voy a volver después al diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico es el grado en el cual las características de personalidad del individuo interfieren en el funcionamiento de su vida diaria, lo que decide el diagnóstico clínico en trastorno generalizado. ¿Sí? Y la otra cosa es que muchas veces, porque es difícil hacer diagnósticos diferenciales de síndromes semánticos pragmáticos o pragmáticos, que es lo mismo, a veces con un trastorno generalizado leve, a veces es preferible no dar un diagnóstico definitivo, esperar la evolución del chico. A veces se espera hasta los 7 u 8 años del niño, en donde vemos que evoluciona muy favorablemente, que tiene la capacidad de generalizar, que espontáneamente los trastornos generalizados no lo tienen, que tienen capacidad de resolver situaciones nuevas en formas diferentes, que mejoran su interacción social a punto de hacerse casi habituales y bien, tienen una autonomía completa en la vida diaria, y sí, son raros, pero socialmente están aceptables. Y uno no es que curó a un Asperger, nunca fue un Asperger, ¿estamos? ¿Sí? Digo yo porque hay gente que dice que cura a los Asperger, y yo creo que nunca fueron Asperger. La última, y ya me fui, es en los diagnósticos diferenciales. Nosotros tenemos que tener en cuenta la estructura del lenguaje, o sea, la parte formal, se articulan bien y arman mal la frase, el uso social del lenguaje, que es la pragmática, y los intereses. Cuando nosotros tenemos chicos que tienen nada más que la estructura del lenguaje afectado, no intereses y no uso social, hablamos de niños con trastornos específicos del lenguaje. Cuando tenemos niños que el problema es el uso social del lenguaje, pero no en la estructura y no en los intereses, hablamos de trastorno semántico pragmático. Cuando tenemos uso social del lenguaje e intereses, tenemos un Asperger, y cuando tenemos las tres cosas, tenemos un trastorno autista. ¿Bien? Bueno, no sé, espero que les haya servido lo que yo leí. Muchas gracias.